Señor les bendiga una vez más. Es precioso saludarles en el nombre del Señor Jesucristo y saber que el Señor nos tiene con bien en este día, un día precioso, un día que para mí hoy es un día de resurrección. Quizás usted no esté viendo, no vaya a ver este mensaje en día de resurrección, lo cual es el domingo, pero de todos modos, ¿verdad? Luego vendrá el siguiente domingo, si usted lo desea ver entonces y lo quiere ver en un día de resurrección. Pero hoy para mí en este lugar donde me encuentro es un día precioso. Es el día en que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos y nos dio vida y vida en abundancia. Ahora pues esa es la razón por las cuales muchísimos de nosotros los cristianos nos congregamos en día domingo. No porque celebremos el domingo o no porque el domingo es un día santo para nosotros, sino conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo cual lo hizo el primer día de la semana, dicen las Escrituras, y por eso es que nos congregamos, como también lo hacía la iglesia primitiva, el primer día de la semana, lo cual es un domingo. Me es grato saludarles, repito, en el nombre del Señor Jesucristo. Me es grato saber o pensar, creer en nuestro Señor Jesucristo, que usted que me ve se encuentra bien. Ahora pues queremos hablar un poquito más, un tema más, un pensamiento más acerca de la palabra del Señor. Y para eso, sin más preámbulos, va a ser un tema como los que solemos subir, un tema corto. Sin más preámbulos, vamos a ir a la Escritura. Vamos a leer dos Escrituras para comenzar, ¿verdad? En la Escritura la vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 5 al 8. Y es una Escritura muy conocida. El capítulo 4 del libro de Lucas y el versículo 5 hasta el 8. La Escritura dice así: en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo la leemos. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todos esta potestad y la gloria de ellas, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero las doy. Si tú postrado me adoras, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vea qué tremendo la escritura que hemos leído. Ahora quisiese pues que pasásemos a otra escritura en el primer libro de Timoteo, la primera epístola de Pablo que le escribe a Timoteo, en el capítulo 6 de la primera epístola de Timoteo, y el versículo es el 20 y el 21. Pero sí, el 20 y el 21 vamos a estar leyendo. O más bien vamos a leer desde el 18 al 21. Pero lo que más me interesa es el del 20 al 21. Pero leamos el 18. Esto se lo está mandando la Escritura a los ricos. Dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, ¿verdad? Para el día del juicio, por supuesto. Que echen mano de la vida eterna. Ahora le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Dios bendiga las Escrituras, su palabra, por supuesto. Ahora, y quisiera hablar un poquito, como digo, un mensaje corto, y le he decidido titular exactamente como dice la Escritura: la mal llamada ciencia. Había elegido otro tema al principio, pero luego me llamó la atención esta Escritura y dije: mejor exactamente lo titulamos así como dijo Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo a Timoteo: la mal llamada ciencia. Habíamos elegido el tema de ¿qué es la vida? ¿Verdad? ¿Qué es la vida? ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Yo creo que
vea, tengo un baby, tengo por la misericordia de Dios, tengo 2 hijos, uno de 10 años, que mañana cumple 10 años, perdón, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el mayor, y mañana 18 de abril, por supuesto, y tengo uno que le sigue, que va a cumplir 9 años. Pero lo que le quiero decir es que hasta él, que apenas va a cumplir 10 años, a veces nos comenta, nos platica que él se ha preguntado qué es la vida. Entonces, en algún momento, usted y yo nos hemos hecho esa pregunta, ¿qué es la vida? Y por eso le quería titular de esa manera, pero luego leyendo la escritura me di cuenta, bueno, quizás mejor le titulamos la mal llamada ciencia. Ahora, ¿por qué será pues que la escritura le dice la mal llamada ciencia? Vea, y para nosotros los cristianos, amados hermanos, la escritura nos dice en Génesis 1:2, creo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo hemos dicho en algunas otras veces, solemos decir eso. Y estaba la tierra desordenada y vacía, ¿verdad? Así dice la escritura. Entonces, para usted que es cristiano, ¿verdad? Para mí que soy cristiano, no es bien fácil creer eso, porque lo podemos ver con estos ojos. Y entonces sería algo tremendo, por no usar otra palabra, que como cristianos neguemos ese versículo de la escritura y digamos que no fue creado una tierra ni fue creado unos cielos. Pues pisamos la tierra y la miramos, es tangible, es visible, e igual los cielos al menos son visibles, ¿verdad? No sabemos si sean tangibles, pero sí son visibles. Entonces sería una incoherencia como cristianos que queramos negar o que inconscientemente neguemos esa porción de la escritura. Pues lo podemos ver. Pero eso, entonces, cuando tomamos esa posición o esa actitud de creer esas porciones porque las vemos, entonces andamos por vista y no por fe, como la vez pasada hablábamos en un mensaje sobre eso. Pero la parte difícil para un cristiano, ¿verdad? o pongámoslo así, para un hijo de Dios, cuando tal vez no ha leído las escrituras, o cuando tal vez lee las escrituras y pareciese como que no le interesan. Lee cosas, lee porciones en las escrituras y verdad, y como cuando usted lee un periódico o ve una noticia, verdad, acribillaron a cierta persona por allá o acribillaron a cierta persona, murió fulano de tal y simplemente pasó la noticia, no le interesó. Pero si fuese un familiar es muy diferente la cosa. Entonces eso es lo mismo cuando leemos porciones de las escrituras y no nos interesan. Pero a usted y a mí como cristiano, yo creo que cada porción de las escrituras nos debería de hacer saltar una alarma en nuestro corazón. ¿Por qué dice esto la escritura? Y si lo dice es así, es correcto. Porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no puede pasar, dice Mateo 24:35. Su palabra es verdad, mas sea todo hombre mentiroso, mas Dios sea veraz, dice la escritura. Entonces nos preguntamos por qué lo llama por qué la escritura dice la mal llamada ciencia. Ahora, vea pues, la ciencia, amados hermanos, nos enseña la mal llamada ciencia, ¿verdad? Lo voy a decir como dice la escritura. La mal llamada ciencia de este mundo nos enseña tantas cosas. Y entre las cosas que nos ha enseñado la ciencia, una de ellas es que la tierra es redonda. Que la tierra ni siquiera que es un círculo, sino que es una esfera, ¿verdad? Y también nos ha enseñado que gira, vea, ni siquiera se ponen de acuerdo en la velocidad de la Tierra. Que gira sobre un eje, sobre un espiral, algo así, ¿verdad? Ciertamente le digo, como solemos decir en mi país, un dicho, nunca fue santo de mi devoción, la ciencia, ¿verdad? Por eso básicamente la pasaba por alto, ¿verdad? Pero nos han enseñado que gira alrededor de su propio eje, ¿no? Y verdad, y que el sol está estático y todas esas cosas, y que gira a 1670 kilómetros por hora, ni siquiera se ponen la velocidad no la han calculado exactamente, según la ciencia, por supuesto. Pero
Ahora, no es mi tema, la tierra si es plana o es redonda, no es ese el tema. Algún día lo vamos a hablar con más verdad. Quisiésemos conseguir más equipo, una pizarra o algo así para poner más lo que creemos o lo que nos dicen las escrituras. Pero nomás queremos, ¿por qué la escritura le dice a la ciencia la mal llamada ciencia? Ahora, fíjense, y dicen que, ¿verdad? Que gira sobre su eje, que es una esfera, y luego que el sol está a 160 millones o 149 millones 600 mil kilómetros a distancia de la Tierra. Ese es parece el kilometraje que hay entre la Tierra y el Sol. Y que la luz del Sol, cuando se enciende, cuando nace el Sol, toma 8,3 minutos para alumbrar la Tierra, por supuesto, por el recorrido que viene haciendo. Todo eso lo dice la ciencia. Pero lo que le quiero decir a usted, la Biblia le dice totalmente lo contrario, ¿verdad? La Biblia dice totalmente otras expresiones. La Biblia dice que el sol tiene su recorrido. La Biblia nos enseña que la tierra no se mueve. La Biblia nos enseña que la tierra tiene 4 ángulos. La Biblia nos enseña que vendrán sobre la anchura de la tierra y tantas cosas así. La Biblia nos enseña que tiene bases, que tiene columna, que tiene una piedra angular la tierra y que nuestro Señor Jesucristo la fundó. Ahora, ahí es cuando entonces entra el tema, lo que le decía, ¿a quién le creemos nosotros? Porque nos han enseñado imágenes durante todo el periodo de nuestra educación. ¿Verdad? Los que tenemos un poquito de educación y los que tienen mucho, pues saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Nos han enseñado imágenes y eso es lo primero que le enseñan, nomás abren los ojos. Ahora a las criaturas nomás empiezan en las caricaturas, usted va a ver todo eso. Ahora, ¿por qué pues la ciencia quiere contradecir a Dios? ¿Por qué pues la ciencia quiere llevarla contrario a lo que la Biblia dice? ¿Cuál es el interés? ¿Qué ganaría, hermano Joel? ¿Qué ganaría la ciencia? ¿Qué ganan los hombres sabios y estudiados de este mundo con decir otra cosa? Porque déjenme le digo algo. ¿Por qué es? Vea, amado hermano o hermana. Hermano Joel, usted podría pensar, hermano Joel, ¿usted cree? Entonces no cree en la ciencia. ¿Usted no cree que existe la ciencia? Por supuesto que creo que existe la ciencia. Por supuesto que sé que hay hombres entendidos que conocen del tema. El problema está en que no dicen la verdad. En que le venden al mundo una mentira. Por eso es que la Escritura dice la mal llamada ciencia. ¿Por qué? Porque están vendiendo algo que no es. Vea, siempre suelo decir algo. Nadie, absolutamente nadie dice una mentira sin conocer la verdad. Absolutamente nadie puede decir una mentira sin conocer exactamente la verdad. Toda persona que dice una mentira conoce sí o sí la verdad. No importa de lo que sea. ¿Ve? No importa de lo que sea. Usted puede, yo le puedo decir ahorita a usted, aquí tengo una botella de agua, ¿verdad? Es una botella de agua purificada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y sí es una botella de agua. Lo que usted no sabe es si esta agua es purificada o simplemente la agarré del grifo. Ahora yo conozco la verdad. Yo sé que le estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque no es lo que le estoy diciendo. Es un ejemplo, por supuesto que si es una botella de agua con agua purificada, no vaya a creer que le estoy diciendo una mentira desde este lugar, ¿verdad? Pero nomás le estoy poniendo un ejemplo. Esa es la realidad de las cosas. Vea, usted podría decir, vea, yo gano 4,520 pesos o lo que sea donde usted se encuentre la moneda a la semana, ¿verdad? Pero usted puede decir eso, pero tal vez usted solo gana 4,019. Usted conoce la verdad. Usted sabe bien que no está diciendo verdad. Absolutamente nadie puede decir una mentira sin conocer la verdad. Sin conocer la verdad.
Usted dice, voy a inventar esto, así, así pasó y hago el invento. Usted conoce la verdad. La verdad es que es invento suyo. La verdad es que es invento mío. Y esa es la verdad. Nadie puede. ¿Por qué? Porque la mentira es la verdad tergiversada. Es simplemente eso. Eso es lo que hizo el diablo cuando fue con Eva. A darle un poquito. Ya lo hemos puesto, por supuesto, en otros mensajes. Ahora, ¿por qué la mal llamada ciencia? Porque conocen la verdad, pero hablan mentira. Ahora, decíamos, ¿por qué? Vea, porque tenemos que, amados hermanos, entender algo, que vivimos en este mundo, en esta tierra, en estas tres dimensiones, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pero estas tres dimensiones está a cargo de alguien, y apenas lo leímos ahorita, lo que el enemigo, por supuesto, Satanás, y no me gusta mencionar esa palabra porque parece que estuviéramos hablando más de él que de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Porque dice, vea lo que dice en la escritura que leímos en Lucas 4, el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellas, porque a mí me han sido entregadas y a quien quiero las doy. Tenemos en estas tres dimensiones, hay un mayordomo, hay un patrón, hay alguien que rige, que se le fue entregada y él hace lo que él quiere con ellas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La escritura dice, vea, cuando Jesucristo estaba alegando, estaba, amados hermanos, de alguna manera argumentando con aquellos fariseos, los judíos, en San Juan 8:44, él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Ahora, la pregunta, como les decía, cuando leemos las escrituras como cristianos, como hijos de Dios, y hay algo que no entendemos por alguna razón, tiene que saltar una alarmita en nuestro corazón. ¿Qué nos querrá decir la escritura? Porque yo leo esto, vea. Yo leo esto y dice, ya parafraseamos la escritura de San Juan 8:44, donde dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, cuando mató a Abel, por supuesto, ¿verdad? Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad. Cuando habla de suyo, dice, mentira habla. Ahora ahí le va la pregunta, hermano Joel, si lo que él dice es pura mentira, si siempre que habla, la escritura dice que es pura mentira lo que habla, ¿cómo pues le ofreció los reinos de este mundo a Jesús? ¿Cómo pues le dijo, a ti te los daré porque a mí se me han sido entregados? Usted puede pensar, bueno, entonces le estaba diciendo mentira a Jesús, porque no hay mentira en su boca. Vea, si hubiese dicho una mentira, entonces Jesús le hubiese dicho lo contrario. Él conocía la verdad. Él conocía la verdad. ¿A dónde tergiversa esta verdad? Es que no se los iba a dar a Jesús. Lo que él quería era que Jesús, ese era el propósito de él. Lo que él estaba en su corazón era ver al Hijo de Dios, ver a su Creador, ver al Creador de estos cielos y de esta tierra postrado de rodillas ante él. Eso era toda la necesidad de su corazón. Esa era toda la necesidad que había en su ser. Ver cómo Jesús, el Creador de los cielos y de la tierra, Dios hecho carne, se postraba ante sus pies. Por eso se los ofrece. Pero le estaba dando una mentira. Por supuesto que no se los iba a dar, ¿verdad? Y a Jesús, por supuesto, no le podía mentir. Ahora, ¿cómo pues la ciencia entonces, siendo que este tipo, por decirlo de alguna manera, es el que está a cargo de los reinos de esta tierra, de los que rigen este mundo, cómo pues nos puede vender verdad? ¿Cómo pues entonces podemos creerle, amado hermano y hermana? ¿Cómo pues entonces podemos creer como cristianos que los gobiernos de este mundo nos dicen verdad? Si Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, él ha sido homicida desde el principio. Vea, a veces es tremendo, es duro a veces decir cosas así, pero es simplemente la verdad, ¿verdad? Eso es lo que las escrituras nos están enseñando. Entonces, ¿cómo pues podemos creerle a la ciencia, hermano, hermana que me vea? ¿Verdad? Amigos, si por primera vez lo ve, no sé si lo ve o no, ¿verdad? Pero le hablo a usted que nos ve.
¿Cómo pues? Pregúntese usted en su corazón. Entonces, pues, ¿cómo es posible que nos digan que la tierra va girando? ¿Cómo es posible que nos digan tantas cosas? Amados hermanos, ¿cómo es posible que nos vendan tanta mentira? Absolutamente todo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La expresión que estoy diciendo, nos venden, o todo lo que ellos hablan es pura, absolutamente mentira, de su boca hablan, porque dice que es padre de mentira, y si es padre de mentiras es porque hay hijos. Que el Señor nos ayude a seguir, ¿verdad?, luchando en este camino. Ahora, fíjese, les decía, por ejemplo, lo que les decía, ¿qué es la vida? Amados hermanos, ¿verdad? La ciencia le vende tantas cosas a uno, ¿verdad? Y le digo, no es que no sepan, sí saben, porque han descubierto todos los minerales que existen en la tierra, ¿verdad? Y lo que ya no existe, como también somos tierra, como también ellos son tierra, entonces ya no pueden ver más allá de lo que hay en la tierra, puesto que somos parte o son parte de esa tierra, pues no pueden ver más allá. Hasta ahí, hasta la tierra es todo lo que pueden ver, porque tierra son, ¿verdad? O tierra somos, pero estamos hablando de los sabios y entendidos. Y el propósito no es, como he dicho en algunas otras veces, no es, amados hermanos, no estamos acá para criticar o para decir, sino estamos acá para que abramos los ojos como cristianos, como personas que, más que todos nosotros, los que creemos que Dios ha mandado un último profeta para esta edad, para que abramos los ojos y veamos en el mundo en que estamos viviendo, en el mundo en que fuimos puestos para vivir, amados hermanos. Vea, la escritura dice que Dios en Génesis 1:26 dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así fue hecho el hombre, usted y yo, a la imagen de Dios conforme, vea qué tremendo, a la imagen de Dios, exactamente como es Dios fuimos hechos el hombre, conforme al modelo de su semejanza. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Ya lo hemos dicho en algún otro mensaje, ¿verdad? La imagen de Dios se llama Jesús, se llamó Jesús, por eso es que Jesús fue un hombre común y corriente, Jesús, ¿verdad? Amados hermanos, si la estamos hablando de la carne, aquella que vino sin pecado, fue un hombre de alguna manera, ¿verdad? Perdón, no quiero que malentienda la expresión que dije, pero de carne común y corriente me refiero que comió, que caminó, que bebió. Dice la escritura que fue tentado en todo, como lo ha sido usted, varón que me ve, y como lo he sido yo. Y la vez pasada decíamos, cada una de esas tentaciones se las echó a la bolsa, como quien dice, pasó como si nada. La última lo hizo sudar y lo hizo, ¿verdad? Lo puso en aprietos. A Jesús, hombre, por supuesto. Ahora, así por eso a esa imagen fuimos hechos, conforme a la semejanza. ¿Cuál es la semejanza de Dios? Es Padre, Hijo y Espíritu. Amén. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos un ser tripartito. Así como lo es Jesús. Padre, Hijo y Espíritu. Los tres son un solo creador, un solo Dios. Por eso cuando le digo que Jesucristo hizo la tierra es porque la hizo Dios, Jehová. ¿Quién es el mismo? Si yo le digo a usted que el Espíritu Santo creó la tierra, es el mismo Jesucristo, Jehová, creador de los ejércitos y de la tierra. Por eso no me malentienda cuando le digo que Jesús fue el creador de esta tierra. Porque Él era el mismo. Él simplemente se hizo un cuerpo para que le pudiésemos ver, porque a Dios nadie le ha visto jamás, dice la Escritura. Ahora, siendo pues que somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, amados hermanos, entonces, ¿verdad? La vez pasada, fíjense lo que la Escritura, cómo es que la ciencia, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad? La vez pasada, y me llamó tanto la atención, y por eso me puse a leer la Escritura, ¿verdad? Me llamó tanto la atención de lo que dijo un varón, un hombre que absolutamente no sé si es cristiano, ¿verdad? Este fue un video que vi, por supuesto, en el YouTube. Este varón que tiene tanta prudencia para hablar, quien ciertamente le admiro, ¿verdad? No lo conozco, quién es, no sé. Al parecer lo único que sé es que es de Alemania. Pero vea,
estaba hablando acerca de algo y me llamó tanto la atención. Y por eso fue que me puse a indagar en las escrituras entonces, ¿verdad? Porque aquí es donde encontramos la respuesta. Nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios, encontramos la respuesta a todas las cosas en su palabra. Me puse a indagar porque él decía, pues, ¿cómo es que el hombre piensa? ¿Verdad? ¿Cómo es que el ser humano puede pensar? Y la ciencia, vea, este hombre ha estudiado tremendamente, que le estoy mencionando. Pero cómo es que ellos, una vez que conocen bien el tema de la ciencia, cómo es que luego se empiezan a preguntar entre ellos mismos. Vea qué tremendo el corazón de esta persona. ¿Cómo es que el hombre piensa? ¿Verdad? La ciencia dice que el cerebro piensa. Que el cerebro es el que piensa y trae 1000 ideas, ¿no? Usted sabe cómo es su cerebro. Amén. Ahora, y él se puso a preguntar esto. ¿Por qué? Pues dicen que la ciencia dice que el cerebro nuestro es el que piensa. Y sí, todos pensamos con el cerebro, parece coherente, ¿no? Que es nuestro cerebro el que piensa. Pero, dijo él, ¿por qué? Está comprobado, dijo él, tengo pruebas de que muere la persona, estudian el cerebro y no hay ni rastros de todas las ideas que el hombre tuvo, de las ideas que plasmó en este mundo, o no hay ni rastro de lo que iba a pensar en el futuro. ¿Por qué? Si es el cerebro el que piensa, ciencia. Es la pregunta, ¿no?, que nos hacemos. Siendo que, vea, Marianne Diamond se llama la persona, una persona científica muy inteligente, por supuesto, ¿verdad? De las personas más importantes que ha conocido esta tierra. Nacida en Glendale, California en 1926, murió en el 2017 acá en Oakland, California. Una científica. ¿Por qué le menciona a Marianne Diamond? Marianne Diamond fue la persona que estudió el cerebro de Albert Einstein. Lo tomó y lo estudió. Y para sorpresa básicamente del mundo o de todos, el cerebro de este tipo, que según fue muy inteligente, ¿verdad? Y yo digo entre comillas porque no lo conocí, no hago la seña de entre comillas porque nunca tuve, ¿verdad?, la oportunidad, por supuesto, de hablar con él. Todas son tesis e hipótesis que él planteó y que la misma ciencia le ha vendido al mundo, lo cual no estoy dudando de eso. Pero lo que le quiero decir es esto. ¿Cómo es que Marianne Diamond tomó el cerebro de Albert Einstein y lo estudió? Y no pesaba absolutamente ni una onza más que el de cualquier otro cerebro de un hombre normal. Ni tampoco era más grande, para sorpresa de todos, que ningún otro cerebro. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que este hombre era tan inteligente? ¿Cómo es que pensaba? Y cuando lo estudió, ¿a dónde están las huellas o las reseñas o de lo que Albert Einstein pensó? De todo lo que hizo Albert Einstein. O de lo que iba a pensar en el futuro. Tuvo que haber encontrado las ideas que Albert Einstein tenía para el futuro. Pues es el cerebro el que almacena los pensamientos. Pero absolutamente ni dice nada de eso. Y me quedé pensando y dije, este varón tiene razón. Cuando vi ese video. Por supuesto, él no menciona a Albert Einstein. Él simplemente dice, ¿verdad?, que cómo es que el cerebro piensa. Él se hace la pregunta. ¿Cómo es que el cerebro piensa? Y cuando muere la persona, estudian el cerebro y hay, dice, pruebas absolutas. Tengo pruebas contundentes de que no hay ni reseñas, ni señas, ni rastro de todos los pensamientos, miles, millones de pensamientos que atravesaron, que vinieron a mi cerebro. Entonces, ¿cómo es? Y aquí es donde necesitamos ser cristianos para hacernos la pregunta y para indagar en las escrituras y ver qué es exactamente lo que las escrituras nos dicen. Amén. Porque ya vimos que la ciencia nos dice que el cerebro piensa, pero cuando hacen el estudio, no hay ninguna idea ahí. Entonces, al parecer,
es simplemente que cruzan las ideas al cerebro, que vienen de otro lugar y cruzan hacia el cerebro. Le voy a poner un ejemplo, como un carro, un automóvil. ¿Cuál es el cerebro? Usted podría pensar, ¿cuál es el cerebro de un automóvil? Usted dice, pues la computadora que lleva dentro tal vez, o tal vez el motor. Está bien, pero el poder de ese carro no le viene de ahí. Si usted no le mete combustible a ese carro aunque tenga absolutamente todos y cada uno de sus partes, de sus órganos, por decirlo de alguna manera, en perfectas condiciones, no va a funcionar. Absolutamente, no se va a mover del mismo lugar, porque necesita poder, necesita fuerza. La fuerza que le produce, ¿quién? Usted dirá el motor. El motor es solo un órgano que va a chupar la fuerza de algún otro lugar, del combustible. El combustible es el que tiene la fuerza. No es el motor. Absolutamente no es así. El combustible produce la fuerza. Por eso es que es explosivo. Y es, por supuesto, otro tema, ¿verdad? Es otro tema. Y por supuesto, por ejemplo, el combustible del avión, ¿por qué cree que es de lo más explosivo que existe en este planeta Tierra, el combustible de los aviones? ¿Por qué? Porque necesita fuerza suficiente para levantar toneladas y toneladas de peso que lleva un avión. De ahí adquiere la fuerza los motores del avión, del combustible. Pero bueno, eso sería otro tema. Ahora, pues, ¿cómo es que el cerebro entonces piensa? Vea, ahora, indagando, vea lo que nos dice la Escritura y tratando de atar cabos a través de las Escrituras. Vea lo que las Escrituras nos dice o lo que Jesús nos dice. En su palabra, en San Juan, el capítulo 6 de San Juan. Y permítame, lo busco. Si usted me está viendo sentado mientras lo encuentro, entonces relájese. Tome el asiento. Porque vamos a ver qué las Escrituras nos dicen. Vea lo que las Escrituras nos dicen. Y es un tema bien profundo, por supuesto. Pero vea, aquí está como siempre, ¿no? El ministerio del Señor Jesucristo fue siempre argumentar con aquella gente, ¿no? Las grandes llamados cristianos, fariseos, saduceos, escribas, gregorianos y todas aquellas grandes denominaciones que existían en aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto, ahora vea el capítulo 6 de San Juan, el versículo 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, ¿verdad? Sus discípulos. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Hay algunos de nosotros, amados hermanos, que no creemos esto. Amén. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Vea qué tremendo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, vea, hemos leído la Escritura, por supuesto. Y cuando la leemos así, por eso le digo, no encontramos nada en la Escritura. Pero si nos enfocamos en lo que la Escritura dice, entonces vea lo que Jesús dice. El versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, ¿verdad? Ya entendemos eso, donde estaba el Hijo del Hombre primero, en su gloria. Bendito sea su nombre. Ahora viene lo bueno. El Espíritu es el que da vida. Vea qué tremendo. El Espíritu, claro, nos dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta porción de su palabra. El Espíritu, amados hermanos, es el que da vida. La carne nada aprovecha. La carne es un cajón andando. El cerebro, que la ciencia dice que piensa, es un cajón andando. El corazón, ¿por qué cree que pueden hacer trasplantes de corazón?
Vea, y me voy a adelantar al final de este mensaje. Pero ¿por qué cree que si yo estuviese enfermo, la ciencia me puede hacer un trasplante de corazón? ¿Sabe por qué? Porque el espíritu que me da vida todavía está en mí. Y le va a pasar la vida a ese corazón. Lo va a hacer funcionar. Y me estoy adelantando. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. La carne es un cajón totalmente caminando, andando. Somos un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Y lo hemos puesto en otros estudios, por supuesto, en otros mensajes, donde la carne fue hecha de estas tres dimensiones: tiempo, luz y materia, para que habite en estas tres dimensiones. Amén. Ahora, vea lo que Jesús dice. El 63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, vea lo tremendo que dice. Las palabras en plural. Las palabras, o sea, su evangelio, su enseñanza que yo os he hablado son espíritu. No espíritus, amados hermanos, plural, pero singular. Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque al ser espíritu es la vida. En pocas palabras, el espíritu, amados hermanos, que vive en nosotros es el que le da vida a esta carne y le da vida a nuestra alma. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahorita lo vamos a seguir viendo entonces. ¿Cómo es pues que verdad? Y luego dice el 65 o el 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Estaba bien difícil creer esta palabra. Estaba bien difícil entender lo que Jesús estaba tratando de transmitir en aquel día. Que el espíritu es el que da vida. La carne es nada. Absolutamente nada. Es la carne, es un traje, es un cuerpo para que el alma y su espíritu posen y puedan caminar en ella. Cuando el espíritu sale de usted o sale de la persona, la carne muere, queda inerte donde sea que salió. Espíritu y alma caminan juntos, donde sea que salió, su carne queda inerte y para de pensar. Y las ideas se las llevó el espíritu, porque él es el que piensa. Ningún cerebro. No es tal de que un cerebro puede pensar. El espíritu piensa por uno. Él es el que trae todo y pasa al cerebro. Por eso es que este señor se preguntaba, ¿por qué pues hacen estudios? ¿Y dónde están todas las ideas que tuvieron? ¿O dónde está el futuro de estas personas? El futuro se lo llevó el espíritu que se fue de la carne de esta persona. Ahora, el espíritu es la vida. Por eso vea cómo el hombre, si usted le pregunta a la ciencia qué es el aire, vea, y tengo las definiciones del aire, permítame, se las leo. El aire, ¿verdad? A grosso modo le voy a leer lo que la ciencia dice, más o menos, la definición. Sustancia gaseosa transparente, ¿verdad? Y inodora, insípida, o sea, no tiene sabor, no tiene color, ni tiene olor. Y es compuesta por nitrógeno y oxígeno. El agua es una sustancia líquida igual, sin olor, sin sabor y sin color, compuesta por hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Ya conocemos eso. Ahora, pero pregúntele a la ciencia qué es la vida. Y no se lo va a explicar. Como escuché por ahí alguna frase, tal vez sea el tiempo, lo que pasa mientras hacemos planes. ¿Qué es la vida? Pero la escritura es clara y él dice que es espíritu. La vida es el espíritu que camina en nosotros. Una vez vea, y si no, vea lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Mateo 5:3, bienaventurados los cortos en espíritu, los pobres. Mateo 19:3, permítame le leo Mateo 19:3. Y vamos a ver qué es lo que dice la escritura, para no parafrasearse. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu o cortos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres de vida, de los cortos de vida. Mateo 19:14,
¿Qué nos dice Mateo 19:14? Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños, aquellos que son cortos de vida, cortos de espíritu, cuando el niño muere pequeño, pregunta que siempre nos hemos hecho, ¿verdad? Ahora, para cerrar, para finalizar esto, de que el espíritu es la vida, absolutamente, totalmente lo que las escrituras nos enseñan. Vea lo que dice la escritura acá, en Lucas. Permítame, le busco Lucas, si no mal recuerdo esa escritura, Lucas 23, 46. Si no la encuentro, aquí la tengo anotada. Vea Lucas 23, 46. Jesús en la cruz del Calvario, lo último que pronunció cuando él estaba ya muriendo. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo mi vida. Básicamente lo que está diciendo. Pero padres, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Vea, hay más, por supuesto hay algo otras escrituras y aquí las tengo anotadas. Vea lo que dice Mateo, el capítulo 19, Mateo 27, más bien 46. Exactamente lo mismo los va a decir. Mateo 27, 46, la escritura dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: dejad venir, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó. ¿Qué entregó nuevamente? El espíritu. Se fue la vida de Jesús. Exactamente las mismas escrituras. Vea lo que dice también Juan 19:30. Y si no, exactamente la misma cosa nos dicen, que lo último que hizo Jesús fue entregar su espíritu. Y partió, por supuesto, la porción humana. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La mal llamada ciencia. ¿Por qué pues no dicen la verdad? Porque es el padre de mentira el que está a cargo de todo lo que es esta ciencia tergiversada. Que el Señor nos ayude como cristianos a quedarnos con nuestro absoluto, que se llama Biblia, la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es mi absoluto y debería de ser su absoluto. No importa quién lo haya dicho en este planeta Tierra. Si no está de acuerdo con la Escritura, no lo tome. No importa quién lo haya dicho. No importa, absolutamente no importa que si usted no ve esto que estoy hablando, que cuadran de acuerdo a las Escrituras, no lo tome. Porque esto es entre usted y Dios, es entre yo y Dios, es una caminata entre Dios y la persona. No estamos obligados, si no lo podemos ver, si no lo podemos cuadrar con las Escrituras, no estamos obligados a creer lo que dijo fulano y sutano, si no cuadra, si está totalmente en desacuerdo con esta palabra, que debe ser el absoluto, la vida del cristiano. En donde quiera que usted se encuentre, que el Señor Jesucristo le bendiga, bendiga su alma, bendiga su familia, cuide su vida, cuide la vida de los suyos. Son mis deseos. Reciba un abrazo de su hermano en Cristo que le ama, Joel Euseda. Dios le bendiga.